Noticias con Pedro Tello Villagrán. El tema financiero de hoy, por supuesto, la crisis de Evergrande, en donde podría generar un impacto en las bolsas. No, ya generó un impacto en las bolsas del mundo, pero podría llevar a la quiebra a bancos, a empresas proveedoras de materias primas en el planeta. Pues es que nada más es la inmobiliaria más importante de China. Querido Pedro Tello, cuéntanos qué está sucediendo con este asunto que se escucha muy complejo, pero pues que a final de cuentas es una burbuja que puede reventar y terminar por afectarnos, aunque está sucediendo allá en China, pues a los bolsillos de muchos ciudadanos en el planeta. Querido Pedro, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. ¿Qué está ocurriendo en China que ha literalmente sacudido el día de ayer las operaciones de los mercados financieros a escala mundial? Y hoy lo está haciendo también en Asia y seguramente va a ocurrir lo mismo en los mercados europeos. A ver, Evergrande es es una de las empresas más importantes en China por su dimensión y la inmobiliaria de mayor relevancia en aquel país. Imagine usted solamente el tamaño de la economía china y piensen en las dimensiones de una empresa para ser evidentemente la más relevante en el sector inmobiliario. Además, esta empresa ocupa el lugar número 43 entre las 500 empresas más grandes del mundo. Así que estamos hablando de una de las firmas de mayor peso específico en una economía, la China, pero también con una importante relevancia a escala mundial. ¿Qué pasó con esta empresa? Bueno, pues sucedió lo siguiente. A raíz de la existencia a escala mundial de un gran ambiente de liquidez, grandes disposiciones de recursos disponibles para gobiernos y empresas a bajísimas tasas de interés, esta empresa decidió avanzar de su núcleo original de negocio, que era el sector de la construcción, hacia embotelladoras de agua, hacia la producción de vehículos eléctricos, compró incluso un equipo de fútbol y está construyendo en este momento lo que va a ser el estadio más grande a escala mundial. Pasó pues de la especialización en un sector, el inmobiliario y de la construcción, a la ampliación a toda una suerte de actividades para las que requería capital y obtuvo finalmente a través de créditos. En este 2021 empieza el vencimiento de partes importantes de los créditos que contrató previamente y el problema que tiene esta empresa es que desde la pandemia sus operaciones de venta y generación de ingresos han venido debilitándose a tal grado que no tiene en este momento la certeza de poder reunir los recursos necesarios para poder liquidar los vencimientos de deuda que están previstos incluso para esta semana. ¿Por qué entonces ha generado un efecto tan relevante a escala mundial? Bueno, pues imagínate lo siguiente, en una empresa de ese tamaño y con una presencia tan exitosa a escala mundial, pero también en la economía de China, numerosos fondos de inversión de los más importantes a escala mundial, buena parte de ellos incluso utilizando fondos de pensiones, decidieron invertir en las acciones de esta empresa. Y ahora que la empresa reconoce que no tiene capacidad para pagar, pues lo primero que surge es el pánico para la recuperación de los recursos que originalmente se han invertido en acciones y en bonos para esta empresa. Eso fue lo que provocó el día de ayer el pánico a escala mundial en los mercados financieros, y eso es lo que ha provocado que hoy los mercados asiáticos amanezcan con importantes caídas en los principales indicadores bursátiles. Eso también provocó el día de ayer, y también lo va a hacer el día de hoy, Luis Auditorio, que quienes venden las acciones de esa empresa, que por cierto tienen ya una caída de casi el 90% en su precio en el mercado de Hong Kong, tomen el dinero local, corran al mercado cambiario y busquen divisas fuertes, dólar, yen, el euro, debilitando las monedas locales y provocando al mismo tiempo una caída en los precios de las materias primas por el posible enfriamiento de la economía mundial. Esto es lo que explica lo que está pasando hoy con Evergrande en China y los impactos que está teniendo a escala mundial en todos los mercados financieros, Luis. Veo por ahí algunos datos. Hoy, de hecho, recomendamos ahí, hay mucha información en la prensa, pero particularmente la nota y el reportaje muy amplio que tiene el diario El Economista sobre Evergrande es de destacar.
nos va explicando ahí más o menos por dónde está y las afectaciones. ¿Qué nos dices de los bancos, Pedro? O sea, porque no es lo mismo que le presta a un hijo de vecino ahí una lanita y pues bueno, no me la pagó, se va a cartera vencida, se acabó, a que le prestes a Evergrande miles y miles de millones de dólares. Estamos viendo cómo están cayendo las acciones de bancos y la posible quiebra de algunos de ellos. ¿Lo ves en el panorama o podría responder más bien al supernerviosismo que tienen los mercados en este momento? Yo diría que todo esto va a depender, Luis, de dos noticias que estamos esperando. Primero, que el gobierno chino decida o no entrar al quite o apoyar a Evergrande por cuanto a la dotación de recursos de emergencia para poder pagar la deuda de muy corto plazo que está por vencerse y a partir de esto evitar, digamos, una caída generalizada de mercados bursátiles, pero también de bancos. Y dos, que efectivamente el grupo de asesores que ha sido contratado para revisar las condiciones de operación de esta empresa determine cuál es el estatus real. Es decir, se trata de una empresa con problemas de liquidez, es decir, tiene deuda, pero tiene capacidad para poder desplazar productos y servicios que hoy en día tiene, digamos, en inventario, y a partir de la venta de los mismos allegarse de recursos para poder pagar sus deudas, o si estamos ante un problema de insolvencia, es decir, incapacidad manifiesta para poder generar recursos suficientes que le permitan honrar la deuda. Y dependiendo de estas dos circunstancias, lo que decide el gobierno chino y lo que se genere en el reporte de los especialistas va a marcar el destino de bancos que pueden quebrar, de bolsas que pueden caer todavía más y de fondos de inversión que podrían incluso tener problemas muy serios para poder saldar sus propios compromisos. Veo aquí en la información, corrígeme si me equivoco, Pedro, pero en teoría de aquí a 2 días, el 23 de septiembre, tendrían que pagar 84 millones de dólares de intereses. Al final del mes, más o menos hay otra deuda de 47.5 millones de dólares. A nivel ultra global, o sea, de tamaño de estas empresas, pues parecería que la cantidad no es tanta, pero pues si no tienes para pagar eso, detona muchísimo riesgo, ¿no? Digo, uno no puede ni pagar la tarjeta de crédito de repente, pero, o sea, estos 80 y tantos millones de dólares para empresas de ese tamaño, pues no debería de ser tan gravoso, ¿no? Sí, el detalle no solamente está en la dimensión de lo que tiene que pagar en el corto plazo, sino en la capacidad que esa empresa tiene hoy con un mercado y una economía china que empieza nuevamente a debilitarse, claro, para generar ingresos que le permitan en lo sucesivo ir pagando los vencimientos de deuda que tiene previsto no solamente para este año, Luis, sino en lo que resta, no solo en lo que resta de este año, sino también en el 2022. Ese es el problema central. ¿Dónde está el núcleo de las dificultades de esta empresa? En su capacidad para generar ingresos suficientes que le permitan saldar deuda con proveedores, saldar deuda con clientes y saldar deuda con bancos. Estamos hablando de una situación que puede crear una crisis sistémica en el sector financiero mundial si no entra al quite el gobierno chino o si no logra renegociar sus pasivos en el corto plazo. Pues mira nada más cómo está la situación, ya lo estaremos platicando. Gracias, Pedro. Te seguimos en tu red, ¿cuál es? Sígueme en Twitter, en @Petello Villagrán, que tengan un espléndido día. Muchísimas gracias, Pedro. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Vámonos a una pausa, regresamos.